Nosotros desde la Alianza Verde apoyamos en primera vuelta y seguimos apoyando este acto legislativo. Pero compartimos algunas preocupaciones y yo quiero usar parte de la muy franca exposición que ha hecho la doctora Vivian para decir que evidentemente el mérito de crear una comisión legislativa especial es tener la eventual representación no de más congresistas de otras comisiones, que finalmente podrá estar en la plenaria, sino de la contraparte con la que se hicieron los acuerdos de paz. Miembros del ELN y de las FARC que han dejado las armas se puedan incorporar con voz para garantizar que los acuerdos que firmaron se cumplen. Si no es para cumplir ese propósito, francamente, no tiene mucho sentido crear esa comisión. Y por eso lo difícil, la situación difícil en la que queda el Congreso, por lo menos quienes estamos de acuerdo con el proceso de paz, en la medida en que no se hayan culminado los acuerdos con las FARC el 23 de marzo, porque si se hubieran culminado los acuerdos tendríamos unas expectativas claras, un cronograma claro, sabríamos exactamente dónde se van a concentrar las FARC, cómo es el cronograma de desarme, a qué tipo de garantías políticas nos comprometimos y tendríamos entonces un escenario y unas reglas de juego definidas para entrar en una decisión que es muy difícil y en un debate que es muy difícil y que a los colombianos afuera de este recinto les hincha, que es la posibilidad de que las FARC empiecen a tener actividad política sin armas, incluidos los mecanismos de implementación de estos acuerdos. Es un debate difícil, pero no por difícil lo vamos a dejar de dar. Pero evidentemente es mucho más fácil para el Congreso dar ese debate de cara al país, conocidos los acuerdos, acordada la concentración, acordado el desarme, que con incertidumbre alrededor de esos temas. Entonces aquí estamos, pues básicamente dando palos de ciego, porque como bien decía el senador Alexander López, pues ni siquiera sabemos si esto lo van a aceptar en la mesa o no. Un gran nivel de incertidumbre que este Congreso aceptó tener en el trámite de la primera vuelta, porque faltaba tiempo, nos estábamos preparando, digamos, estábamos manejando muchas expectativas. Pero es que hoy vamos en marzo del 2016, no podemos seguir trabajando con palos de ciego sobre expectativas. Entonces yo lamento mucho, digamos, esa dificultad, pero la verdad es que es una dificultad que vamos a tener que afrontar. Vamos a tener que afrontar. Y yo sí le pediría, así como el gobierno le pidió a las FARC, y yo celebro y apoyo esa decisión, una fecha clara, precisa, sobre su desarme. Me parece que aquí tenemos que acordar una fecha clara y precisa dentro del trámite de esta segunda vuelta, de hasta dónde vamos a seguir dando palos de ciego, ya está, y cuándo vamos a empezar a tomar decisiones de fondo con la información que tengamos definida. Con la información que tengamos disponible. Con la información que tengamos disponible. Por el ambiente que veo hoy, por lo que hemos discutido previamente los ponentes, supondría que la ponencia, como viene, en principio, nuevamente, casi que en un acto de fe, esta comisión lo va a aprobar hoy, como viene la ponencia, que prácticamente no tiene ninguna modificación respecto de la conciliación que se hizo de primera vuelta. Eso es un absoluto acto de fe, lo que está haciendo esta comisión. Pero yo sí les pediría que hagamos un compromiso, los miembros de esta comisión, con el gobierno, de que a la plenaria del Senado de Colombia no la podemos poner a hacer actos de fe. En 2 semanas, cuando estemos debatiendo este tema en la plenaria, necesitamos del gobierno una información mucho más precisa que la que tenemos hoy. Mucho más precisa, sobre todo alrededor de la Comisión Legislativa Especial. Si la Comisión Legislativa Especial no va a ser un vehículo de representación y de voz posterior a su desarme, obviamente, con los acuerdos conocidos y ojalá refrendados, para que tengan voz las organizaciones con las que se han hecho estos acuerdos, francamente no tiene ningún sentido tener esa comisión. Entonces, pues no demos más palos de ciego, pues. Y en ese caso,
creo que el camino que varios han expuesto, entre ellos la senadora Vivian Morales, es el adecuado. Más bien definamos las reglas para que el Congreso en su conjunto tenga procedimientos más rápidos y que las cosas vayan a la comisión que le corresponda y que haya, por supuesto, llamado de urgencia y que se pueda convocar en sesiones conjuntas y que podamos hacer en extras, en fin, todo lo que en términos de procedimiento agilice el proceso, pero no nos pongamos a inventar cosas que de por sí y con razón causan un gran malestar en el Congreso. Esa pretensión pues de que haya congresistas de primera y congresistas de tercera, y no, aquí todos nos hicimos elegir con gran esfuerzo. Y aquí todo el mundo es un voto. Entonces, lejos de ayudarle al proceso, lo que causa es un gran malestar. Yo quisiera dejar esa reflexión y esa propuesta sobre la mesa. Obviamente aquí a los compañeros del Centro Democrático no la compartirán, por supuesto, ellos están en otra cosa y es que este acto legislativo ni exista, ni se tramite, etcétera, están en todo su derecho. Pero a quienes sí acompañamos el proceso de paz, también creo que entre nosotros tenemos que empezar a ponernos unas reglas y unos acuerdos para hacer esto bien. Además, no se trata de meter al gobierno entre los palos ni nada por el estilo, sino para tener los mejores elementos de juicio para tomar esta decisión. Lo segundo que quisiera decir es que no quiero dejar pasar esta oportunidad para expresar en nombre de la Alianza Verde nuestra enorme satisfacción porque se haya iniciado la fase de diálogo público y definitivo con el ELN. Qué difícil fue para el gobierno, para la sociedad toda, estos 2 años de terquedad del ELN. Finalmente hemos terminado en los mismos 6 acuerdos, en los mismos 6 temas y en la misma agenda sobre la que había acuerdo hace ya varios meses, y en que se inicien las negociaciones en el sitio donde había acuerdo hace varios meses, que es Ecuador. Pero bueno, la noticia sin duda es buena, es extraordinaria, nos regocija. Colombia necesita una paz completa, una paz que por fortuna y definitivamente cierre la historia de conflicto armado en Colombia. Que podamos decirle a la historia que hubo una época en Colombia en la que había guerrillas, pero eso al fin pase a la historia, en la que a gente la mataban por sus ideas y a otros los secuestraban por su riqueza, pero que eso pase a ser parte de la historia de Colombia. De manera que nos regocija profundamente, esperamos que esa mesa avance bien, avance pronto, que aprenda de las lecciones de la mesa de las FARC para prevenir desencuentros, prevenir errores, prevenir cosas y abusos como los que cometió las FARC en el Conejo, etcétera, y que esto avance con mucha más celeridad. Y lo tercero que quisiera decir es que pues le agradezco al Congreso, a esta comisión en particular, que sigamos comprometidos con no solamente los 2 instrumentos que propuso el gobierno, las facultades legales al presidente. Todos los presidentes que han firmado procesos de paz, senador Alexander Maya, han tenido facultades para expedir decretos con fuerza de ley para implementarlos, todos. Yo entiendo su preocupación y la comparto, pero veo muy difícil que que va a implementar los acuerdos de paz, no con una, sino con 2 guerrillas, no tenga las facultades legales que tuvieron otros en el pasado para culminar procesos de paz. Tendremos que hacer, por supuesto, un control político muy riguroso para que realmente entonces habrá que incluirlo, un control político muy riguroso para que efectivamente esas facultades se ciñan a la implementación de los acuerdos y no a implementar políticas neoliberales y de otro tipo que no compartimos con el gobierno. Entonces, las facultades, creo yo, tendrán que ir sí o no. Yo pediría que en 1 o 2 semanas antes de que la plenaria se pronuncie sobre este tema tengamos una decisión clara sobre si se necesita realmente o no esa comisión legislativa especial, porque si no va a ser para darle vocería a los que no están en el Congreso, porque ese es realmente el chiste de esa comisión. Pues ¿para qué? Mejor le damos celeridad al Congreso y punto. Y tercero, agradecerles a todos que sigamos muy comprometidos con el aporte que ha hecho el Congreso a este acto legislativo, a las herramientas para la paz. Y es que la paz no solamente necesita normas, no solamente necesita procedimientos, la paz también necesita plata, la paz también necesita inversiones, la paz también necesita que los colombianos afuera sepan que los recursos de la paz no son para darle prebendas a las FARC, ni subsidios a las FARC, ni beneficios a las FARC, ni al ELN.
Los recursos de la paz son sobre todo para ellos, para los 15 millones de colombianos abandonados en las regiones, afectados por la exclusión, por la guerra, por la pobreza. Y que este Congreso, le impuso a este y a los gobiernos de los próximos 20 años la obligación constitucional de que su plan de desarrollo y presupuesto incluya un presupuesto específico para la paz para cumplirle a esos 15 millones de colombianos. Para que no pase lo que ha pasado en el pasado, como usted bien lo sabe, doctor Horacio Serpa, y es que pasada la algarabía de la paz, la foto del desarme, las regiones siguen en el abandono, en la pobreza, en la inequidad y en la exclusión. Sino que esta vez nos aseguremos, dada la enorme experiencia que tenemos en estos 30 años de procesos de paz, que esta vez la paz sí le cumplirá a los colombianos, sí le cumplirá a las regiones, y que no solamente se limitará a darle unas concesiones a unos desmovilizados, sino que efectivamente se dispondrá de los recursos, las inversiones y la institucionalidad para cumplirle a esos 15 millones de colombianos que han pagado esta guerra y que por lo tanto deben ser los principales beneficiarios de la paz. Quería dejar esos 3 aportes, señor presidente, y le agradezco mucho.